Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Día martes, día de mucho fútbol alrededor del mundo en medio de la serie de amistosos también que tienen los equipos colombianos, preparándose para lo que va a ser el arranque de un nuevo torneo. Estamos también atentos a los futbolistas colombianos que están en el extranjero. A esta hora juegan por la Copa de Turquía, el Feyspor frente al Galatasaray. Davinson Sánchez es titular, están igualando 0-0 en el término del primer tiempo. También va a comenzar la serie de partidos que tienen que ver con el fútbol de Europa. Por ejemplo, a las 3 de la tarde va a jugar el Olympique de Marsella frente al Boyós en la Copa de Francia. La Roma frente al Torino a las 3 de la tarde. Estamos atentos sobre el futuro también de Duván Zapata, que en principio tendría una posibilidad de cambiar de equipo. Está detrás de Duván Zapata el Pisa, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, el otro equipo italiano. Está siguiendo muy de cerca el delantero de 34 años del fútbol colombiano, Duván Zapata, porque no tiene cabida hoy en el Torino. Está jugando Simeone como titular y por eso están detrás de Duván Zapata. También a las 3 de la tarde va a jugar el Newcastle frente al Manchester City en la Copa de Inglaterra. En la Copa del Rey va a jugar el Leonesa frente al Athletic Club de Bilbao, va a jugar la Real Sociedad frente a los Osasuna y el Deportivo La Coruña frente al Atlético de Madrid. En un partido histórico del fútbol español se van a reencontrar estos equipos en la Copa del Rey. El día de hoy también habrá fútbol en Alemania. Ya a esta hora juega el Stuttgart, que está ganando 2-1 al Frankfurt. El Stuttgart, que sigue siendo el equipo sorpresa de la temporada. Borussia Dortmund, Werder Bremen. Mainz frente al Heidenheim. Hamburgo frente al Leverkusen. Mientras tanto, en la Liga Mexicana habrá jornada el día de hoy. Estamos atentos a los futbolistas colombianos. 6 de la tarde, Puebla, Mazatlán. 8 de la noche, Necaxa frente a Rayados de Monterrey. Pachuca frente al León. Mientras tanto van a jugar Juárez y las Chivas de Guadalajara. En un día especial, decíamos, estreno de la Selección Colombia y su nueva camiseta retro, también el cumpleaños número 50 del eterno capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, así que todos atentos a los movimientos, a los futbolistas colombianos y a todo lo que está pasando. Recordemos, está jugando Davinson Sánchez, en un rato juega el Torino y por supuesto todas las novedades acá en Meridiano Blue. Hablaron dos de los presos políticos liberados en las últimas horas, italianos, que ya llegaron a su país y entregaron detalles escalofriantes de la manera en la que fueron tratados. Dicen que la prisión de Alcatraz es un resort al lado de las torturas y la barbarie del régimen de Nicolás Maduro, que sigue sacando pecho con una lista que nadie puede corroborar de liberación de presos políticos y del intento de cohesión que muestra o intenta mostrar el régimen ahora gobernado por Delcy Rodríguez. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, hace 5 días se anunciaba desde el Parlamento la excarcelación de presos políticos. Sin embargo, al día de hoy, ONG defensoras en derechos humanos aseguran que solo van 56 de más de 800, aunque desde el gobierno hace 24 horas se afirmó que habían salido 116. Igual, poco más de 700 seguirían tras las rejas. Entre los que salieron en las últimas horas hay 2 italianos, quienes ya fueron recibidos en Roma por la primera ministra Giorgia Meloni, y también 3 españoles. Uno de ellos se quedó en Venezuela y 2 viajarían en las próximas horas a Madrid. Esto mientras a las afueras de varias de las cárceles los familiares siguen en vigilia. Nosotros venimos de Maracaibo, apenas supimos que iban a proceder con la liberación, decidimos viajar. Desde ese día estamos aquí acampados, durmiendo aquí, comiendo medio, durmiendo, pasando todo el día aquí. No encontramos explicación en el sentido de que si anunciaron la liberación de ellos, ¿por qué no lo han hecho? En paralelo sigue avanzando la relación económica y diplomática con Estados Unidos, aunque con algunas aclaraciones, como la que hizo la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado. Igual la reapertura de las embajadas es un hecho y la explicación en voz de Diosdado Cabello es que de esa forma Venezuela puede dar apoyo consular a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Diosdado Cabello, recordemos, ministro de Interior y Justicia, también justificó la ahora 20 negociación de petróleo a Estados Unidos. Si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se vendió 1.500.000 barriles, 2005. Entonces, sigamos
sigamos nosotros por este camino. Entre tanto, Delcy Rodríguez sigue haciendo cambios en su gabinete, manteniendo a varios militares en su entorno. El que más llamó la atención fue la designación del capitán Juan Escalona como ministro del despacho de la presidencia. Este capitán, era antes edecán de Nicolás Maduro. Santiago, y mientras el régimen de Delcy Rodríguez trata de hacerle más ojitos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se está preparando para recibir a la líder de la oposición, María Corina Machado, que este fin de semana se estuvo reuniendo con el Papa. Entre tanto, también se preparan para recibir al presidente colombiano Gustavo Petro allí en la Casa Blanca. Juan Camilo Merlano. Será este jueves en la Casa Blanca la cita del presidente Trump con la líder opositora María Corina Machado, una reunión que se da con plena expectativa de lograr una transición hacia la democracia en Venezuela en la que María Corina juegue algún papel. De hecho, un grupo de senadores republicanos están presentando una resolución en el Congreso para que se reconozca que María Corina y Edmundo González deben encabezar esa transición hacia la democracia. No obstante, simultáneamente, el presidente Trump sigue destacando la actual cooperación con autoridades interinas en Venezuela, concretamente Delcy Rodríguez, sobre la cual ha dicho es posible que se reúna en un futuro. Y a propósito de reuniones, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ya se encuentra en Washington encabezando una agencia preparatoria previa a la visita del presidente Petro para la primera semana de febrero. La visita de Sánchez destaca que la lucha contra el narcotráfico será un punto central de la reunión del presidente Petro con el presidente Donald Trump. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. No pudo resistirse más, comenzó en firme la cuesta de enero. Todo sube en el país y más cuando hay indicadores como el aumento del salario mínimo en 23,78%. Han tenido que subir su precio los comerciantes, a pesar de que el gobierno dice que eso es especulación. No, todo sube en el país. Vaya, haga mercado. Haga el ejercicio y verá que las cosas no están fáciles. Laura Olarte, ¿cómo le fue haciendo mercado en Bogotá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El 2026 llegó impactando al bolsillo de los colombianos. Justamente hemos estado hablando con ellos y también con los dueños de los establecimientos de comercio, quienes nos han mencionado que los productos han venido aumentando de un 5% a un 25%, sin importar el tipo de establecimiento de comercio. Esto es lo que nos dicen los ciudadanos. Yo compraba 50.000 pesos y hoy debo pagar 70.000. Ahorita ya me ha subido por lo menos unos 10, 15.000 pesos más de lo que yo gastaba antes. Las verduras y las frutas han elevado su precio desde los 500 pesos hasta un poco más de los 1.000 pesos la libra, variando su costo según el producto. Hablan los comerciantes. El tomate que pasó es una canasta de costar 60.000 a 100.000 pesos, el plátano de 80.000 a 110.000. Porque en diciembre encontrábamos la canastilla en 100.000 pesos, hoy ya está en 170.000 la naranja Tangelo. El pollo y la carne de res tuvieron un aumento de 400 pesos a 1.000 pesos y mientras tanto los embutidos subieron su precio de un 5 a un 6%, teniendo del 2024 al 2025 una variación entre 250 pesos a 400 pesos. Producto de salchicha te costaba de 5 unidades 6.500, hoy en día ya va a quedar para 6.800. El famoso corrientazo también subirá. Actualmente el valor promedio de un corrientazo es de 14.000 pesos en adelante. Sin embargo, estiman que aumentará por el incremento de diferentes tarifas que rigen desde este mes de enero. El ejecutivo, el corriente o los especiales todo van a subir 500 pesos, pero ya más adelante verá si se les sube un poco más dependiendo de la variedad de precios. Independientemente del medio de transporte, hay preocupación en los ciudadanos por el alza del precio del combustible. No he podido volverla a colocar en todas las tanqueadas extra, ahora todo pues toca una extra, una corriente. Incluyendo el Transmilenio no va a ser fácil para ninguna de las personas que tenemos que movilizarnos no solamente una vez, sino 2, 3, 4 o 5 veces como yo. Los precios aún no son fijos en todos los establecimientos. Se espera que esta semana el precio de varios productos como los paquetes, dulces, lácteos, entre otros, aumente. Laura, y también en Cali el corrientazo y en especial el transporte público hacen parte de esos temas que ahora les va a tocar sacar más plata en el día a día. Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Terminadas las fiestas, todo vuelve a su normalidad. En Cali, por ejemplo, ya empieza a incrementar el precio de algunos productos, bienes o servicios. Por ejemplo, el transporte intermunicipal hacia algunos corregimientos y veredas subió un 70%. Mientras tanto, el masivo incrementó 300 pesos, pasó de 3.200 a 3.500. Nosotros justamente estamos aquí en la estación del masivo del estadio en el sur de Cali. Llegamos hasta acá para preguntarle
a los ciudadanos, a los usuarios qué piensan de este incremento y esto fue lo que nos dijeron. Yo no estoy de acuerdo con ese incremento porque yo soy usuario constante y siempre 2 pasajes al día pues van sumando. Eso en la quincena es como si le quitaran a uno un almuerzo y uno que es trabajador pues lo nota pues en ese transporte del día a día. Además el servicio no es muy bueno, ¿no? El incremento del mío sí me ha afectado bastante porque yo vengo desde Jumbo, me toca abordar otro transporte acá y pues que ganamos no alcanza a cubrir el gasto. Y es que según el gremio de la gastronomía, el año pasado el almuerzo tipo corrientazo se conseguía en 15.000 pesos, pero este año se consigue en promedio entre los 15.700 y 16.000 pesos. Estuvimos también en la galería de la Alameda para conocer si los productos de la canasta familiar han tenido o no variación en sus precios. Esto nos dijeron. En este año no he visto que haya subido nada, simplemente un poco la habichuela, pero de resto los precios están estables a lo del año pasado. Hay que mencionar que el DANE informó que la inflación en el país del año pasado fue del 5.1%. En Cali la cifra, por ejemplo, cerró en 4.82%, lo que la posiciona como una de las ciudades con el menor aumento de precios en Colombia. Desde Cali, Alejandro Muñoz, Blue Radio. Unas 50 minutos, usted que compra tinto en la calle, don Felipe García, ¿a cómo está el tinto en Bogotá? 1.200, 1.400. ¿Saben cuánto está en Medellín? ¿Cuánto? 1.500. Y 100 pesitos más caro. 1.500 el tintico en el centro de Medellín. Más cerca a la montaña. Sí, pero es que imagínese usted, es más frío Bogotá, doctor. 1.51, los países también se quejan por la cuesta de enero, suben los precios, incluso los pasajes del metro y los costos de arriendos y de alimentos. Héctor Santamaría. Como las lluvias, así cayó específicamente los incrementos en el día de hoy que muchos después de las vacaciones empezaron a ver reflejados cuando se montaron en el metro, en el bus o incluso cuando fueron a pagar algunos elementos de la canasta familiar. Especialmente la gran preocupación es para el transporte. 390 pesos subió el metro y los servicios de buses intermunicipales del Valle de Aburrá, pero también subieron de las distintas subregiones que llegan a Medellín. Yo digo, Girardota, hoy cobraron 200 más, en el metro subió como 300 pesos. Este año empezamos con el transporte urbano acá en Medellín, que subió 400 pesos. Yo del municipio de Guarne hasta Medellín, el año pasado el pasaje tenía un costo de 6.500, para hoy pagamos 8.000 pesos por pasaje. Otro dolor de cabeza sin duda es el incremento en el valor de los arriendos en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. 1.900.000 y hasta ahorita pues tengo entendido que va a ser 2.100.000. Y en Barranquilla ni en la plaza de mercado les está alcanzando para comprar los alimentos básicos. Están esperando, entre tanto, el aumento del transporte público. José Palma. En Blue Radio nos acercamos a la comunidad de Barranquilla para hablar acerca de la realidad económica con la que empezaron este 2026. En el mercado, por ejemplo, comerciantes denuncian incrementos para sostener su mano de obra. Eso es apenas obvio, porque ese aumento desbordado hace que todo se salga de control. Y venimos manejando una economía apretada, por ejemplo, los salarios. Automáticamente teníamos 8 trabajadores, bajamos a 5. Los clientes del mismo modo también dicen que tienen que sacrificar unas cosas para comprar su pan diario. Todo está por la nube, vine a comprar, no encontré nada porque todo está por la nube. Y no hay pescado. Ya todo se ha acabado, entonces no sabemos cómo vamos a hacer en este país en el 2026. Y en Bucaramanga también se queja la gente por la cuesta de enero, por las alzas. Natalia Carrillo. Bucaramanga tiene la mayor inflación por segundo año consecutivo en Colombia, con una cifra de 5,78. Nos vinimos para las calles a preguntarles a los bumangueses cómo este alza ha afectado sus bolsillos. En Bucaramanga, el transporte es uno de los rubros que más subió en este 2026. Por ejemplo, una carrera mínima en taxi pasó de 7.800 pesos a 9.100 pesos. No, sí, bastante, porque eso ha aumentado demasiado. Nos lleva a una situación muy dura. Anteriormente de acá yo pagaba a mi casa 15.000 pesos y ahora por ahí, diga usted, unos 20. La carne y el pollo también están por las nubes. En las comidas, en los restaurantes, el mercado, como si está la plaza de mercado, y todo de verdad ha subido
y nos afecta. Ya uno se va con 300, 400 y eso es una bolsita pequeña, o sea, ya no alcanza. Y también el otro sector sobre el que está la lupa puesta es el de la vigilancia privada a propósito del incremento del salario mínimo. Hablaron los gremios y están contando cuáles serían las afectaciones que tendrían. Felipe, buenas tardes. Sí, señora Valentina, el gremio de la seguridad privada advierte que no es preciso hablar de despidos masivos, ya que el servicio en Colombia sigue dependiendo en gran medida de la vigilancia presencial, lo que limita, por supuesto, una reducción significativa de personal en este sector. Según Joe Quintana, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, las tarifas del sector están reguladas por la supervigilancia en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y estas tarifas cubren salarios, prestaciones y recargos que representan cerca del 85% de los costos del servicio, mientras que los márgenes de utilidad de las empresas no superan el 4 o el 5%, por lo que dicen ellos, es falso decir que cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Escuchemos. Más allá o no de que se vayan a ver implicaciones o se vayan a tener implicaciones de despidos masivos de vigilantes que prestan el servicio, esto también es concertado porque hay un tema, digamos, que cobra mucha luz y un norte. Dice en el sector que mantiene diálogos con el gobierno para evaluar el impacto del alza del salario mínimo en un contexto donde avanza la tecnología, pero la vigilancia presencial sigue siendo fundamental y requiere mejores condiciones para los trabajadores. Ahora en Meridiano Blue. 1:56. ¿En qué va la nueva pelea en el gobierno? Las denuncias del ministro de Justicia sobre posibles casos de chuzadas en su contra con Pegasus, acusando al ministro de Defensa. Luego le bajó un poquito el tono, pero no quedó una buena sensación. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El ministro de Justicia encargado, Andrés Zidárraga, hizo una muy grave denuncia sobre el uso del software espía Pegasus en su contra y de su familia. Allí lo que señaló Andrés Zidárraga es que ya puso de presente esta situación ante la Fiscalía y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo grave es que según el informe forense en manos del jefe de la cartera de Justicia encargado, da cuenta de que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado, específicamente del Ejército. Sin embargo, en una rueda de prensa que entregó el ministro de Justicia encargado para ahondar sobre este tema, aclaró este punto en específico sobre el Ministerio de Defensa. Pero no necesariamente estoy diciendo que Pegasus lo hayan ordenado desde el Ministerio de Defensa. Lo que sí puedo, y está documentado, es que desde el Ministerio de Defensa se dieron las órdenes de contrainteligencia. Nosotros creemos que Pegasus lo tenía la Policía Nacional. Y ahora con esta situación, pues necesitamos saber si es que fue la Policía Nacional, en el caso de mi infiltración, o también otras entidades del Estado como el Ejército o la Contrainteligencia también tienen control de Pegasus. En ese mismo sentido, el ministro de Justicia encargado le pidió a la Contraloría que verifique el uso de los gastos reservados del sector de la defensa, esto según él con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos. A propósito, el ministro de Defensa convocó a la cúpula militar y a todos los organismos de inteligencia ante estas denuncias. Antes del Blog Deportivo hay confirmación grave de denuncia que hacen unos sectores sobre el traslado de las reservas de pensiones y cesantías de los maestros para cubrir el déficit del componente de salud. Esto lo confirma el FOMAC. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, presenta una insuficiencia financiera en el componente de salud en un contexto en el que los gastos superan los ingresos disponibles en un 184%, según información divulgada recientemente. Pues de acuerdo con los datos conocidos, durante el año 2024, el déficit del sistema de salud del Magisterio alcanzó los 2,1 billones de pesos. Esto para cubrir parte de un desbalance se efectuó un traslado de recursos por 1,17 billones de pesos desde las reservas de pensiones y cesantías del fondo. De este monto, más de 800.000 millones de pesos corresponden a recursos pensionales y más de 200.000 millones de pesos a cesantías conforme a la información financiera disponible sobre la operación. Consultamos al FOMAC y la entidad confirmó la veracidad del traslado de los recursos e indicó que esta medida había sido informada con anterioridad por el entonces vicepresidente del fondo, Aldo Cadena.